Cápsula número 12, lenguaje de comunicación, unidad número 4, el terror y lo extraño. Profesoras Consuelo González y Nuri Gajardo. Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, un excelente lunes, excelente semana para ustedes. Vamos a comenzar la unidad número 4, el lenguaje de comunicación, y vamos a trabajar lo que es la literatura, pero enfocada en el miedo, en el terror. Así que vamos a ver qué tal, espero les guste. Hola niños, séptimo año A y séptimo año B. Comenzamos una nueva semana con lenguaje junto a la profesora Consuelo. Ya le damos la bienvenida a esta nueva semana y a trabajar con mucho ánimo. Vamos, ustedes pueden. ¿Qué es el miedo? ¿Qué es para ti el miedo? El miedo es una de las emociones más antiguas y poderosas de la humanidad. Y el miedo más antiguo y poderoso es el temor a lo desconocido. Bien, y siguiendo con el miedo, reflexiona y comenten, chiquillos. ¿Qué efecto nos causa el miedo? ¿Qué tienen de inquietante las imágenes de esta diapositiva? Miren, observen los ojos, esas miradas. ¡Wow! El terror en la literatura. La literatura de horror es un género de ficción literario que pretende o tiene la capacidad de asustar, causar miedo o aterrorizar a sus lectores o espectadores en inducir sentimientos de horror y terror. El horror puede ser sobrenatural o no sobrenatural. Bien, siguiendo con el tema, ahora vamos a ver la literatura gótica. La narrativa gótica es un género literario nacido en Inglaterra a finales del siglo XVIII, relacionado con el género de terror. La narrativa o ficción gótica, que es ampliamente conocida por el subgénero del terror gótico, es un género o modo de literatura y cine que combina la ficción y el horror, la muerte y, en ocasiones, el romance. Su origen se atribuye al autor inglés Horace Walpole, con su novela de 1764, El Castillo de Otranto, que llevaba el subtítulo, por supuesto en su segunda edición, de Una historia gótica. La ficción gótica tiende a poner énfasis tanto en la emoción como en un tipo de terror placentero, sirviendo como una extensión al movimiento literario romántico, que era relativamente nuevo en el momento en que se publicó la novela de Walpole. El más común de estos placeres entre los lectores góticos era el de lo sublime, un sentimiento indescriptible que nos lleva más allá de nosotros mismos. Vamos, sigamos. Dentro de los orígenes del terror literario tenemos estas tres obras que son una de las más reconocidas y que hasta el día de hoy siguen habiendo nuevas películas, nuevas obras, y todas basadas en estas tres. Frankenstein, que fue creada en el año 1818. El retrato de Dorian Gray, que fue creada en el año 1890. Y Drácula, ¿cierto? Este vampiro que es conocido por todo el mundo, que fue creado en 1897. El terror en la literatura. Es muy importante notar que la estructura del cuento contemporáneo, que es la que manejamos hasta nuestros días, haya nacido con autores como Edgar Allan Poe y Horacio Quiroga, escritores que son considerados de terror. También es importante la mitología terrorífica que comienza con Lovecraft. Pensado en escritores más actuales, algo similar sucede con la obra de Stephen King. En el caso de este autor, refleja en sus escritos los miedos y deseos de la clase trabajadora. Vamos a recordar un poquito la estructura básica de una narración, que se compone de tres momentos. Yo sé que ustedes lo saben, solo vamos a recordar que es la situación inicial, ¿cierto?, donde se presentan a los personajes que participan de los acontecimientos y el lugar y la época en que se sitúa la historia. Luego tenemos el conflicto, ¿cierto?, que se produce en un evento que modifica la situación inicial. Esto motiva la acción de los personajes, quienes buscan resolver el conflicto y establecer el equilibrio. Y por último, ¿cierto?, tenemos el desenlace, que son las acciones de los personajes que promueven una resolución del conflicto, negativa o positiva, y se establece un nuevo orden.
Bien, niños y niñas, vamos a ver ahora una estrategia de lectura, ¿ya? Que ustedes deben de considerar al momento de leer. Es formular preguntas durante la lectura. Es un ejercicio en que el lector, a medida que lee, elabora mentalmente preguntas sobre distintos aspectos del texto. Estas preguntas pueden ser respondidas durante la lectura o después y permiten profundizar en la comprensión de lo leído. O sea, es importante, chiquillos, y que les va a ayudar mucho que ustedes se vayan planteando preguntas frente a lo que están leyendo. Durante la lectura debes tener súper claro todos estos pasos para que tu comprensión sea la mejor. Sigue tus intereses, busca algún elemento de la historia que te llame la atención y formula una pregunta. Por ejemplo, ¿por qué Ra tiene cabeza de halcón? ¿Qué significado tenía este animal para los antiguos egipcios? Esto es un ejemplo, pero cada vez que tú leas un texto debes preguntarte lo que a ti te interesa. Luego comprueba si entendiste. Hazte preguntas para verificar qué comprendiste y qué debes releer o investigar. Por ejemplo, ¿qué situación despertó la ira de Ra? ¿De qué manera reaccionó Ger ante el enojo de Ra? Estos son solo ejemplos. También debes relacionar las partes. Pregúntate qué aporta sobre el tema cada párrafo o sección del texto. Usa lo que sabes. Pregúntate si el texto que se relaciona con la información que ya conoces. Por ejemplo, ¿qué elementos en común sobre la creación del mundo tiene este mito con otros que conozco? Estos son ejemplos para que tú veas y tú trabajes tu comprensión lectora cada vez que leas un texto. Bien, ahora niños y niños, ustedes van a aplicar, ¿no es cierto?, a poner en uso, ¿no es cierto?, una de las estrategias para entender y comprender mejor un texto. Ya, ustedes se plantean preguntas. Vamos a leer La mujer vampiro de Marta Teresa Andrott. Ya, ahí ustedes plantéense preguntas en relación a la diapositiva anterior para que se les haga más fácil la comprensión de esta lectura. Vas a leer de la página 192 a la 198 muy atentamente y ocupando las estrategias de lectura para poder comprender perfectamente el texto. La mujer vampiro. Bien, ahora vamos a ver comprensión lectora, pero vamos a trabajar con el texto de estudio del séptimo año lenguaje. Vamos a revisar la comprensión, ¿ya? Y con el cuento que está en el texto de estudio. Número 1. ¿Qué llevó a la gente de Blackburn a creer que Sarah Ellen era una mujer vampiro? Comenta con un compañero o en tu casa cuando lo leas con tu apoderado o un familiar. ¿Cuáles podrían ser las razones de los habitantes de Blackburn para oponerse al entierro de Sarah Ellen en la ciudad? B. ¿Por qué se habrá repetido esta negativa en otros pueblos de Inglaterra y de Argentina? Ahora vamos a construir el sentido del texto. Número 3. Sarah Ellen fue condenada a partir del rumor de que habría sido mordida por Drácula. ¿Por qué la gente de Blackburn habría creído esta versión en lugar de la explicación entregada por su marido? Fundamenta. 4. ¿Qué motivó a la familia de Sarah Ellen a decorar el féretro de la difunta? ¿Qué opinas de esta acción? Y después viene nuestra reflexión. ¿Crees que cada día resulta más difícil asustar a las personas con historias sobrenaturales? ¿Ya? Buena pregunta. Recuerda, cualquier duda que tengas te comunicas con tu profesora de lenguaje. La evidencia de esta actividad deberá ser enviada mediante WhatsApp o correo el día viernes como plazo máximo. Vamos, chiquillos, a trabajar, que es un tema, ¿no es cierto?, que les gusta mucho a ustedes. Vamos, ánimo. Reflexiona. ¿Crees que cada día resulta más difícil asustar a las personas con historias sobrenaturales? Piensa esta pregunta, respóndela, reflexiona según lo que tú opinas y en la clase de esta semana la vamos a responder entre todos. Nos despedimos con la tía Nuri, espero que estén muy bien.
Cualquier duda, ustedes saben que se pueden comunicar con nosotras y recuerden, muy importante, enviar la evidencia de su actividad porque eso es lo que los califica. Así que estén muy bien y nos estamos viendo próximamente en la clase de esta semana.